Listo. Entonces, Felipe bueno, les estaba yo comentando que cuando guarden sus datos, siempre tengan en mente que esta es la estructura que les va a pedir R para analizarlos. ¿Ok? Entonces voy a tener una columna con mis tratamientos y luego voy a tener en las otras columnas, voy a tener todos los valores, voy a tener una sola columna con lo que estoy midiendo y ya nada más lo voy a separar por tratamiento. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí. Listo. Entonces, Sí. lo siguiente es una función que es me va a ayudar mucho siempre para tener una idea también de lo que hay en mi data frame cuando lo estoy explorando, es la de summary. Entonces, simplemente le pongo sobre iris y fíjense que me va a dar aquí unas estadísticas muy básicas de lo que hay en cada una de las columnas. Entonces me va a dar el mínimo, el máximo, la mediana, el promedio y los cuartiles. ¿Alguien me puede decir qué son esos, qué es eso de los cuartiles? ¿No? Pues te permite dividir como tus datos en partes, o sea, en 4 partes iguales, ¿no? Primer cuartil, segundo cuartil. Y eso también lo puedes ver como en las box plots, por ejemplo. Sí, es muy sencillo. Básicamente te lo divide en partes iguales en función del número de datos que hay. Entonces, si tienes 100 datos, pues el primer cuartil, ¿qué va a ser? Los primeros 25. ¿Sale? La mediana, como ya sabemos, está a la mitad y el tercer cuartil va a estar los primeros 75 datos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Listo. Sí. Y entonces, la siguiente función que vamos a ver es apply, porque supongamos que yo quiero saber cuánto vale la suma de la primera columna, ¿no? Entonces, le pongo suma de iris en la primera columna, ¿no? Esto ya lo sé hacer, es lo que aprendimos con los vectores. Pero ahora imagínense que yo quiero saber la suma de las 4 columnas. Entonces, ¿cómo le hago? Pues tendría yo que hacerlo uno por uno. Pero para que no lo haga uno por uno, por eso está la función apply. Y honestamente es una particularidad de R. Pero una vez que le entiendes, es muy útil. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que pasar al apply? Pues, ¿quién sabe? Le preguntamos. Siempre voy a preguntar. Y entonces, aquí dice que al apply se le va a pasar un data frame o una matriz y luego aquí en este numerito le voy a decir si quiero que me haga la suma o la operación que quiera yo hacer en las filas o en las columnas. Entonces, aquí debe decir aquí dice 1 es para filas y 2 es para columnas. Entonces, supongamos que yo quiero saber la suma de todas las columnas. Entonces, para eso, le voy a usar la función apply y aquí vamos a ver varios conceptos ya aplicados. ¿De quién? De iris. Y luego, ¿de dónde a dónde? Como sabemos que solamente los primeros 4 columnas son las que tienen valores numéricos, entonces tenemos que decirle que solamente lo haga para las primeras 4 columnas. Entonces, hace rato vimos que podíamos acceder a valores de un arreglo con índices. Para acceder a los valores de un data frame es exactamente igual, pero la única diferencia es que voy a utilizar una comita y lo que esté a la izquierda se va a referir a las filas y lo que esté a la derecha se va a referir a las columnas. ¿Sale? Entonces en este caso voy a hacer
solamente voy a hacer el subset con iris, con solo los valores numéricos, ¿sí? Y le voy a decir que sea 2 porque quiero que lo haga sobre columnas y le voy a decir que me haga la suma. A ver, háganlo. ¿Sí salió o no salió? Sí, sí, ya. ¿Sí? Ahora hagan lo mismo. Bueno, no lo mismo. Ahora vamos a querer, ¿qué les parece si sacamos el mínimo por filas? Chicos, ¿cómo van? Me interesa mucho, sobre todo Fer y Felipe, si les está costando mucho trabajo, díganme No, para que me yo vaya voy más bien. despacito. Yo voy bien, bien. ¿Sí? Sí. Sí, yo también Este, bueno, se tarda un poquito mi compu, pero ahí voy. Sí, pero ¿queda claro o dudas? Yo creo que ya es un buen momento para que empecemos a ver si tienen dudas, porque manipular el data frame es lo más importante, es la estructura con la que vamos a estar trabajando y ustedes van a estar trabajando todo el tiempo. Yo hasta ahorita todo bien. ¿Sí? Sí. Entonces, sí lograron sacar, ¿cómo sacamos el promedio? Digo, ¿qué les dije? El mínimo. Por filas, ¿no? Para que sea por filas, entonces aquí le cambio a 1 y aquí le pongo a min. ¿Y por qué me da 150 valores aquí? ¿Quién me dice? ¿No? Pues es de todas las filas, ¿no? Y habíamos quedado que hay 150 Ujú, eso mide. observaciones, ¿sale? Entonces, esta función es muy, muy útil porque me va a permitir calcular valores que normalmente me van a interesar, dependiendo si lo quiero hacer en total. Por ejemplo, imaginemos que tengo yo mi tabla de expresión de genes y yo quiero saber la profundidad de mi librería, cuántas cuentas tiene. Pues le hago la suma con esta función, saco la suma de todas las cuentas de todos los genes y yo con eso puedo tener ahí una idea de cuántos reads están mapeando a genes, ¿no? Profundidad. Si quiero sacar el promedio de una condición, entonces yo utilizo aquí min y utilizaría yo subíndices para entrar a las columnas que corresponden a esa condición o a ese tratamiento y puedo sacar el promedio de expresión de esos genes en esa condición. ¿Sale? Entonces, esta función me va a servir muchísimo.
La siguiente función que también nos va a salvar la vida es la de tapply. Y la de tapply me va a poder hacer una operación utilizando como referencia los factores. ¿A qué me refiero? Entonces, imaginen, ahora en este dataset, recuerden que tenemos 50 datos de cada especie, ¿sale? Pero entonces, imagínense que les preguntan, yo quiero saber la suma, más bien, yo quiero saber el promedio por especie. ¿El promedio de qué? Entonces, yo quiero saber el promedio de petal width por especie. Entonces, ¿cómo le hago? Pues para eso me va a servir la función de tapply. Entonces le voy a decir tapply. Y tapply, vamos a ver qué nos pide. No, ¿qué hizo? No, ¿verdad? Acá está. Tapply me va a pedir un arreglo y luego un índice y luego una función. Vamos a ver. Entonces le voy a decir iris en la columna petal width, que es la que nos interesa. Y luego el índice va a ser iris en especies. Y luego le voy a decir que me haga el promedio. Ahora, saquen ustedes el mínimo o la suma que les guste de, ¿qué les parece? Pues escojan uno, el que les guste, nada más para que lo practiquen tantito, lo asimilen. ¿Sí? ¿Dudas? No, hasta ahorita con eso no todo bien. Pero ¿Sí? una preguntota. Vamos a ver así como algún paquete para hacer estadística. O sea, es que lo pregunto porque yo no pude hacer. O sea, como que se me hizo demasiado complicado sacar estadística de mis datos en R. Ok, sí, por eso, a ver, ahorita siento que sí lo importante es echarle un poquito de práctica al data frame, Ok, porque una vez que aprendes a manipularlo, lo siguiente es, cuando haces un análisis, pues depende, o sea, ahí ya después de que aprendas esto de los data frames, ujú, lo que sigue ahí, una infinidad de posibles análisis. Entonces, va que va. dependiendo de lo que estés haciendo, ahora sí, bueno, voy a hacer una regresión. Bueno, voy a hacer una comparación de medias. Bueno, voy a hacer, no sé, ¿sí? Un análisis, series de tiempo. Y todo, el punto de partida va a ser a ver tu data frame. En tu data frame te va a decir, los ejemplos van a venir con data frame y te van a decir, con este data frame, entonces le aplicas la función. Y lo quise repasar porque el siguiente ejercicio, y de veras que con esto, ustedes con esto que acá que estamos ahorita viendo es, tienen ya material suficiente para hacer el tutorial de RNA-seq. Entonces la tarea va a ser que hagan el tutorial de RNA-seq. Obviamente ahí hay muchos detalles de qué hace esta función, qué hace aquella función, pero
en cuestión de manipulación de datos, creo que estos conceptos que estamos platicando son más que suficientes. Va que va. Gracias, Obed. Entonces, a ver, para que no nos gane el tiempo, ya nada más vamos a ver qué pasa si yo quiero seleccionar los datos, un subconjunto de datos, ¿no? Entonces, me dicen, quiero que me selecciones solamente los datos de la especie setosa. ¿Cómo le hago? Entonces, entro a mi data frame y le voy a decir iris bueno, y abro mis corchetes, coma, y entonces ese es como el caminito. Y le voy a decir iris en especies igual a una especie, ¿no? Setosa. Creo que sí estaba con minúsculas. ¿Sí? Iris S le voy a dar. De tal manera que cuando yo busco que hay ahí, ¿sí? Este dataset que hice de subset ya tiene menos valores. Por ejemplo, me interesa solamente seleccionar todos aquellos en los que tengan un valor de, ¿qué es esto? Todos aquellos valores, todos aquellos donde haya un valor arriba de 5 en CEPALENT. ¿Sale? Entonces, ¿cómo selecciono eso? Puede decir iris. Abro mis corchetes y le voy a decir iris en CEPALENT tal que sea mayor a 5. ¿Sale? Y aquí yo ya le puedo decir, si estoy interesado solo en una columna, lo puedo hacer de dos maneras. Le puedo decir sobre esa misma columna. ¿Sale? O lo puedo hacer por índice adentro del data frame. Aquí, coma, y le puedo decir columna 1. ¿Sale? Lo siguiente es cómo guardo ese data frame. Entonces, de ejercicio vamos a guardar este data frame en nuestro, ¿cómo se puede decir? En nuestro sistema de archivos. Entonces, ¿dónde va a quedar guardado? Para saber eso, primero utilizo la función getW. Ustedes píquenla y me dicen en dónde está el directorio de su R. Home user. Home user. ¿Quién más? Que igual también es mi user y documentos, me dice. ¿Sí? Fer. A mí me lo marca igual como Kun y mis documentos. Ok, entonces ahora vamos a usar la función write. Y sí tienen que copiarlo. ¿Qué va? Va primero el nombre del data frame. Vamos a guardar iris. Y luego va el nombre que le queramos poner al archivo. Yo le voy a poner iris.tab. Bueno, txt para que se los pueda abrir rápidamente. Y luego le voy a decir si quiero que me guarde o no las filas y las columnas. Entonces, me va a decir row.names. Entonces, yo le voy a decir que no me las guarde. Este en particular. Y luego le voy a decir call.names. Y ese sí quiero que los guarde, porque quiero que me guarde los nombres de las columnas. Y luego hay una cosa que se llama quote. Y le voy a poner false. ¿Por qué? Porque esto, cuando es un string, más bien, te separa los valores con comillas, pero yo no quiero que les ponga comillas a los valores.
porque esto va a estar separado por tabs. Entonces le digo que me lo separe por tabs. ¿Sí? Entonces, guárdenlo. Y ahora, ese archivo que acaban de guardar, ¿en dónde está? Pues precisamente está en donde está apuntando este directorio. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita en mi home, debe de estar ese archivo que se va a llamar iris. ¿No? Estoy en mi home. Aquí está. Entonces lo abro. Y no tuve problema para exportarlo, o más bien abrirlo en otro lado. ¿Sale? Ahora vamos a leer ese mismo archivo y lo vamos a guardar iris.txt, lo voy a llamar, y voy a utilizar la función read. Y para eso, pues simplemente le pongo el nombre. Y aquí, nomás le voy a decir que el header es igual a true. ¿Por qué? Porque mi archivo tiene los nombres. Entonces, ¿qué hay ahí? Es el data frame de iris que acabo de guardar. ¿Listo? Y ya nada más para terminar esta introducción súper relámpago, justo lo que comentaba Fer, y es lo que yo estuve pensando anoche, es que cómo hacer una introducción que te dé las bases para que ya después tú puedas hacer tus propios análisis, porque estuve checando varios tutoriales y en serio que la mayoría se clavan al inicio con los arreglos y cómo juntar arreglos y muchas cosas con los arreglos, porque definitivamente sí tiene muchos chistes, muchos detalles aprender las estructuras en R. Entonces, de hecho, anduve buscando un buen rato un tutorial, dije un tutorial, pero la condición es que tenga menos de 30 páginas. ¿Y qué creen? Que no encontré. Si ustedes conocen un tutorial así súper, súper sencillo, compártanmelo. Pero yo batallé, no encontré uno. Y entonces a lo que llegué fue esto. Creo que si vemos los data frame es más que suficiente, que es la unidad central de análisis, porque justo lo que le decía Fer, a partir de ahí ya tú puedes hacer los ejemplos que sean necesarios. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplito, lo quiero ejemplificar esto por ejemplo, para hacer un plot. Si yo quiero hacer un plot de un scatter plot, pues entonces es muy fácil porque entonces ya tengo mi información en iris y entonces ya nada más le digo X y Y. ¿Ven? O sea, ya sé lo que quiero hacer, entonces yo con eso puedo rápidamente acceder a construir cosas nuevas. Entonces, si hago un box plot, por ejemplo, de hecho yo puedo hacer un box plot de todo el iris. ¿Sí? Y también el tercero que hago siempre va a ser el histograma. Entonces le voy a decir iris, sepal width. Pero ¿saben qué? Sepal width en iris. Especies igual a rosa. ¿Sí se fijan? A partir de ahí, una vez que yo entiendo lo que cómo manipular el data frame, mi vida va a ser súper fácil, porque entonces una función que yo quiera aplicar normalmente va a ser sobre un subset específico de los datos que tengo, y entonces, como ya sé manipular el data frame, simplemente voy, selecciono la parte que me interesa y le aplico la función que quiero yo o el análisis que quiero yo realizar. Por ejemplo, el ANOVA, Fer, vas a hacer el ANOVA y nada más le vas a decir cuál de las columnas es el factor y listo. ¿Dudas? Creo que no.
Repasen el concepto de data frame, búsquenlo de nuevo, hagan ejercicios, se los súper recomiendo y les voy a pegar en el Slack el tutorial de RNA-seq. Entonces, ese tutorial ya tiene los datos, ya nada más los jalan. Para hacer el análisis se enfoca solamente en el análisis de expresión. Entonces, la idea ahí es que le dediquen un tiempo porque RNA-seq no se alcanza a digerir en una clase. Entonces, súper, súper recomendado. Hagan el tutorial porque en la clase que viene ya vamos a ver el análisis de expresión, pero mi idea es que podamos comentar sobre el código. Entonces, voy a abrir aquí la clase, vamos a ir viendo el código, lo vamos a ir ejecutando, pero también ya se familiarizaron con el código, ustedes, y con los conceptos un poco que hay detrás. Entonces ya sobre la marcha va a ser un poco más fácil para ustedes asimilar lo que hay detrás. Entonces ahí sí, ese en particular, sí, prepárense para la clase, porque si no, no hay manera de que asimilen los conceptos en una sola sesión, a lo mucho dos que le dediquemos. ¿Va que va? ¿A qué va? ¿Cuándo sería la siguiente sesión? Regresando, yo Ok. creo, la verdad no lo tengo planeado, pero pues les pregunto por el Slack, ¿no? Va que va, me parece excelente. Oye, Obed, ¿y tú qué sueles utilizar más para estos análisis? ¿Como RBase o paquetes, no sé, como de Tidyverse? Tidyverse está muy padre, tiene su propia lógica. Ujú. Yo personalmente, como ya gasté mucho tiempo aprendiendo cómo hacer cosas, ya lo hago todo con funciones de RBase. Pero sí reconozco que muchas otras cosas Tidyverse te facilita la vida, siempre y cuando, porque también tiene su chiste aprenderlo, pero yo creo que ese sí es una clase. Y entonces lo que comenta Steph para todos los demás es busquen, para estos, Tidyverse está específicamente diseñado para la manipulación de data frames. Todo esto que les estoy platicando lo pueden hacer con una sintaxis muy característica del Tidyverse y entonces les va a ayudar a hacer queries bastante complejas en los data frames. Eso a lo mejor sí tiene más aplicación en ciencia de datos, y en algún poquito un nivel más avanzado. Yo creo, para mí, con lo básico, están bien, chicos, no tengan, no se preocupen de que, ay, ahora tengo que ver también qué hace el Tidyverse. Si están muy aburridos, en las vacaciones, métanse a ver qué hace el Tidyverse y a ver si lo instalan y hagan ejercicios. Si no, no se preocupen. Pero sepan que existen librerías si caen a un tutorial y de repente dice, llama alguna librería, entonces quiere decir que está manipulando los datos con una librería que tiene su propia sintaxis y que vale la pena una sola clase al menos de eso, así, dedicados a ver Tidyverse. Va, gracias, gracias. ¿Alguien más? No, ahorita creo que todo bien. Va que va. Entonces, pues nos vemos al rato.